Si hubiese aceptado el puesto de profesora que le ofrecía la Academia Francesa en 1963, cuando tenía tan solo 20 años y un humilde curso de francés bajo el brazo. O si hubiese tomado los hábitos que le servían en bandeja a las monjas del convento de la Virgen de la Misericordia. Quizás si hubiese continuado con las clases de piano que, a pesar de no gustarle, reflejaban un talento que la podría haber llevado lejos, muy lejos, sobre todo de esta vida que aún estaba tratando de entender. Irma González Campos se preguntaba qué hubiese resultado de un matrimonio con Antonio Calderón, su novio de la secundaria, o si se hubiese reencontrado con Roberto Morales después de haberlo visto por última vez a la vuelta de su casa, peloteando en el potrero con los amigos que él había hecho cuando visitaba a sus abuelos los fines de semana. Los hijos que hubiesen sido de ella y de Robertito, como lo llamaban sus abuelos, hubiesen sido preciosos, altos, fuertes, morenos, pero con los ojos azules más hermosos que ella hubiese visto en la vida. Y Robertito la hubiese apoyado en todo lo que ella decidiera, para sí misma y para los dos, porque él siempre decía que Irma tenía la voz de un ángel que podía convencer a cualquiera, incluso de matar. Sin embargo, su González Campos se lo debía a Héctor, y recién ahora se estaba dando cuenta del alto precio que había tenido que pagar por él. Héctor González Campos era un odontólogo de 63 años y reconocido entre sus pares. Se destacaba por su meticulosa insistencia en la perfección de los detalles, no solo dentro de su consultorio y de la boca de sus pacientes, sino también en las profundidades de su hogar. Tenía un ojo altamente crítico ante las imperfecciones y las fallas a su alrededor. El ambo estaba demasiado blanco, el portafolio demasiado nuevo, el almuerzo demasiado caliente, o los zapatos brillaban tanto que no podía apreciarse el fino detalle de la costura junto a los cordones. Su exterior, pulcro y atildado, no era más que un reflejo de su exigente yo interior. Provenía de una familia de clase media alta, o más alta que media, si se quiere. Había obtenido el título de odontólogo el mismo día que su santidad el Papa Pío XII fallecía en Roma y exhibía su arduo trabajo y sacrificio enmarcado y colgado en la blanca pared de su santuario odontológico. Había conocido a Irma Ferrer, hoy Irma González Campos, en uno de esos festivales de música extranjera que eran tan concurridos en su barrio natal. Una cotizada ceremonia había sellado sus destinos como marido y mujer, tanto en la salud como en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Mientras tanto, Irma seguía sentada en el cómodo y agradable sillón en la galería de su casa, fingiendo estar interesada en los vecinos que iban y venían haciendo compras, barriendo veredas, mirando el cielo para ver si llovía. Y seguía preguntándose qué hubiese pasado si todo lo que había sucedido en su vida, bueno y malo, no hubiese pasado. Cuando era joven, quería casarse, sí, y tener hijos, sí, pero ahora le parecía recordar que las condiciones en las que se imaginaba a sí misma cuando fuese grande, precisamente cuando de niña imaginaba su vida a la edad que tenía hoy, eran diferentes. Y recordó también una charla que había tenido con su madre justo antes de casarse con Héctor González Campos. ¿Sos feliz? Porque a mí lo único que me importa es que seas feliz, casada o no. No sé. ¿No sabes?, reflexionó su madre. Bueno, supongo que lo vas a saber muy pronto, ¿no es así? Sí, eso espero, dudó Irma. Lo mejor sería que te lo pregunte dentro de unos 2 años, cuando ya hayas experimentado el matrimonio y tengas más eventos en tu vida para evaluar tu felicidad, la cual va a ser mucha, supongo. Sí, supongo. Y esa fue la primera pregunta sin respuesta en la vida de Irma, porque su madre falleció poco después y ya no tenía nadie que le preguntara por su felicidad. De todas formas, ya no importaba. ¿Qué sentido tenía seguir agregando preguntas a su haber si ya ni siquiera tenía las fuerzas para buscar las respuestas de aquellas que la habían perseguido desde hacía tantos años? Al fin y al cabo, había sido ella quien había elegido casarse con Héctor González Campos. Y había sido su deseo tener 2 hijos, que hoy estaban lejos,
que no formaban ya parte del núcleo familiar, si es que aún existía uno. Nadie la había forzado a elegir una vida de mansedumbre y sosiego, de complacencia y al marido y de desaire a sí misma. Sola había tomado la decisión de abandonar la postura de mujer manumisa, libre y avasalladora, y sola permanecía sentada en la galería de techos bajos y agrietados, a pasos de darse por vencida, cuando la idea le rozó el pensamiento por primera vez. Había sido feliz en otras épocas en las que Héctor González Campos aún no reclamaba atenciones dignas de una madre, en las que ella ni se imaginaba a sí misma al lado de una persona como él. Ella andaba por la vida con la sonrisa dibujada en el rostro y su cuerpo poseía una fuerza capaz de soportar cualquier golpe repentino de la vida. Era capaz de caerse y levantarse en un santiamén, sin lágrimas, ni penas, ni dolor. Su espíritu adolescente era tal que no le cabía en el cuerpo y sus ademanes y maneras de expresarse se evidenciaban minuto a minuto en cada cosa que hacía, en cada proyecto que emprendía, sin mirar ni por un segundo qué dejaba atrás. Rara vez dudaba de sus deseos y nunca se replanteaba las decisiones ya tomadas. Toda ella era un abanico de ofrendas a la vida. Recordaba los momentos de felicidad que había vivido con aquellos que uno llama amigos un día y de los que se cuestiona su identidad al siguiente. Había sido feliz yendo a la escuela día tras día, bailando con diferentes muchachos los fines de semana en algún que otro baile o festival escolar, planeando su futuro con la seguridad de alguien que tiene en su poder la pluma para escribir su propio destino. Había sido feliz. Ella había sido feliz. Entonces, ¿en qué parte del trayecto había dejado caer la felicidad como por accidente para convertirse en la señora de González Campos? ¿Por qué lo había hecho? Sintió cómo en su interior el corazón le latía rápidamente. Galopaba por caminos nunca antes recorridos, caminos ignotos que de tan nuevos eran tan resbaladizos que temió desaparecer en ellos. Su intuición le decía que una nueva idea estaba a punto de cruzar su mente, y sintió vergüenza de haberse dado el lujo de ir más allá, a una edad en la que, para lo único que se debía estar preparada, era para morir. Se cubrió el rostro con ambas manos, arqueó la espalda, flexionó las rodillas y levantó los pies hasta que solo las puntas de los dedos tocaron el piso. Se sintió azorada, como si el cuerpo estuviese completamente desnudo, reposando allí ante la mirada de sus vecinos y la posible mirada de Héctor González Campos. Ella había sido feliz, lo que significaba que ella no era quien creía que había sido durante todos estos años. ¿Quién era entonces? ¿Era posible que ella tuviese un ápice de esperanza de poder ser feliz a esta altura de su vida? Pero, ¿por qué lo haría? ¿Por qué había permitido que su espíritu quedara atrapado bajo su piel, forzando cada poro para salir a la luz, para hacer vida? Y si hoy era posible recobrar la sabiduría de los que aún conservan su inocencia, reconquistar la dicha de ser ella, sin restricciones ni ataduras, ¿para qué hacerlo? ¿Acaso su impecable chalet de 2 plantas y su jardín plagado de lirios y jazmines no representaban la dicha de una mujer que poseía un marido que le regalaba todo el tiempo a solas que quisiera para poder dedicarse a sus quehaceres? La billutería de oro blanco y las reuniones con amigos en su aniversario no representaban todo el amor y la consideración que una mujer pudiese recibir. Entonces, las clases de bordado, la capacidad de apilar 17 camisas planchadas sin que se le vinieran abajo la pila entera, la habilidad de hacer las compras en un tiempo récord, justo para llegar a cocinar, cambiar la ropa de cama, preparar el ambo, ilustrar los zapatos para el día siguiente, ¿no eran expresiones de una vida dinámica y expeditiva? Se quitó las manos del rostro, estaban húmedas. Se acomodó el cabello, bajó la falda hasta por debajo de las rodillas, se quitó las gafas y se levantó del sillón. Miró a su alrededor. Nadie la estaba observando, aunque eso ya no le importaba. Ahora se sentía envuelta en acero y por debajo su cuerpo desnudo. Entró a la casa, miró el reloj.
Eran las 5 de la tarde y Héctor González Campos no llegaría hasta dentro de media hora. Puso a calentar agua y dejó lista una taza de porcelana blanca sobre la mesada, junto a un saquito del mejor té de almendras que había comprado en años. Fue al dormitorio, miró a su alrededor y vio sobre la cama los almohadones de lino beige que ella misma había confeccionado, la cómoda de nogal vieja que había sido de su abuela, luego de su madre y quién sabe de quién sería ahora. Abrió el segundo cajón y hurgó entre fotos viejas y documentos sin importancia. De entre los papeles sacó una pequeña cajita de madera con una cinta de raso amarilla como cerrojo y la abrió. Allí estaban, sus ahorros de los últimos 10 años. Si algo bueno había aprendido después de que sus hijos partieran, había sido ahorrar lo que no gastaba ya en ellos. Tomó todo el dinero y lo guardó dentro de su sostén. No fuera a hacer cosa que alguien se atreviese a robarle la única esperanza que le quedaba en la vida. Volvió a la cocina, preparó el té con una especial dedicación y con la taza aún en la mano fue al placar que estaba en el pasillo de la casa y tomó un bolso de mano de cuero de carpincho que Héctor González Campo le había comprado en España durante la última convención de odontólogos en Toledo. Fue hasta el living y tomó del modular de roble antiguo el monedero y los documentos personales. Buscó en el armario del dormitorio un chal que le hiciese juego con los zapatos que llevaba puestos y con la cartera, pero no se lo ató alrededor del cuello. Le restaba vivir unos minutos más antes de verse envuelta en el rocío de la tarde. Estaba sentada en la cocina con la mente en blanco cuando se dio cuenta de que por primera vez en muchos años se sentía segura. Su voluntad tenía la firmeza que el cuerpo había perdido para dar a luz a unos rostros que de tan lejanos no opacaban ya su decisión. El Volkswagen Passat de Héctor González Campos estacionó sobre la entrada del garage de manera casi imperceptible, como si la misma nada lo estuviese conduciendo. Ella sintió como las piernas la obligaban a levantarse y se irguió despacio, dejando lejos poco a poco la silla que la sostenía. Ya entrando a la cocina, Héctor González Campos se quitó el ambo demasiado blanco y lo colgó del respaldo de la silla. Arrastró los pies hasta el refrigerador y se sirvió un vaso de leche demasiado blanca, pero bien fría. Ella continuó mirando la puerta de entrada y solo volteó para tomar con las manos el monedero, los documentos y el chal que había dejado reposar sobre la mesa. Héctor González Campos la miró de soslayo y con algo parecido a una sonrisa le preguntó: ¿Sos feliz? Porque a mí lo único que me importa es que seas feliz. No. Bueno, supongo que lo vas a hacer muy pronto, ¿no es así? Sí, eso espero, aseguró ella. Lo mejor sería que te lo pregunte dentro de unos 2 años, cuando ya hayas tenido otras experiencias y tengas más eventos en tu vida para evaluar tu felicidad, la cual va a ser mucha, supongo. Sí, supongo, dijo ella, dándole la espalda al salir del chalet de 2 plantas y alejándose del jardín plagado de lirios y jazmines para no volver jamás. Irma Ferrer, de Lucía Lesinski.